Bueno, pues vamos a continuar con el libro de los Salmos. Estuvimos hace 8 días viendo el Salmo número 5. Amén. Hoy nos toca estudiar el Salmo 6. ¿Sí, amada iglesia? Amén. Qué hermoso salmo. Pues vamos a estudiar este salmo nuevamente escrito por David. Es un salmo donde evidentemente en los primeros versículos vemos un gran clamor por aflicciones, por sufrimientos, y este es un salmo que nos recuerda a todos los que hemos andado en el caminar con Cristo, que no venimos a este mundo para poder solamente vivir de placer y de gozo y de felicidad. Déjame decirte, amado hermano, que estamos viviendo, como lo has estado escuchando ya durante ya no puedo decir en esta iglesia de meses, sino ya en los últimos años hemos estado hablando de que estamos ya viviendo los tiempos postreros, tiempos donde ya se respira el aire de Apocalipsis y donde las profecías se han empezado a cumplir desde el año de 1948, cuando Israel tomó posesión de la tierra que Dios les dio a Jacob. Podemos observar, ¿verdad?, que los tiempos dejaron de ser últimos tiempos a tiempos postreros, porque ya estamos prácticamente en la recta final, amado hermano, del cumplimiento de las profecías y empezando prácticamente a abrir la puerta de Apocalipsis. Hemos de comprender y hemos de analizar de que el mundo nos ofrece mentiras. Dice en el Evangelio de Juan que el mundo está gobernado por Satanás. En el mundo, amado hermano, hay mentiras, hay un poder diabólico, satánico, que se opone contra la verdad de Dios, porque hemos vivido bajo la influencia de un poderoso engaño, ¿verdad? Uno de los engaños que hemos estado sufriendo muchísimo y que se ha agudizado en estos últimos momentos que estamos viviendo en estas épocas es pensar que el hombre es bueno, ¿verdad? Por ahí todo el mundo dice que el hombre es bueno. Y la verdad de las cosas es que cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, cuando empezamos a escudriñar la Escritura, a aferrarnos a Jesucristo como la única herramienta y la única fuente para poder vivir bajo las circunstancias que nos está planteando los tiempos actuales, podemos entender que el hombre no es bueno en ninguna faceta. Por eso la Biblia es clara y es contundente cuando dice: maldita toda persona que confía en el hombre. No importa qué tipo de parentesco, de relación tengamos con los hombres. Todos los seres humanos somos falibles y la Biblia es contundente, es absoluta. Y dice que el hombre es malo. Si revisamos el libro de Eclesiastés, capítulo 7, ¿verdad?, versículo 20, lo voy a leer, se los voy a mostrar. Eclesiastés 7, 20, dice con mucha claridad, ¿verdad? La Biblia está llena de ejemplos donde se nos ilustra y se nos muestra que esa es una gran mentira del mundo y que el diablo se ha querido encargar de hacerle creer a la gente mentiras y mentiras. Por eso es que la gente no cree en un juicio, porque creen que todos de alguna forma llegamos a ser buenos y merecemos la salvación. Y esto es exactamente contrario a lo que la Escritura nos muestra. No sé si lo tengas para todos ahí, Ser. Me está costando trabajo con... Dejé mis lentes. Eclesiastés, aquí está. Eclesiastés 7, versículo 20, dice la Escritura: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Está clarísima la palabra de Dios, ¿verdad? También en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, ¿verdad? Dice claramente, ¿verdad?,
por cuantos todos los seres humanos han pecado y tienen que vivir separados de Dios. Entonces, la Biblia nos ha enseñado, nos muestra que esa verdad que el mundo nos ha hecho creer, que el hombre es bueno, la está prácticamente confrontando, y podemos ver que el hombre no es bueno, ¿verdad? El hombre, dice la Biblia, que es malo. El hombre, no hay hombre que no peque. Por eso eran enemigos los fariseos de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no es bueno. Y bajo esta primicia de que el hombre no es bueno, y más cuando el hombre, además de que no somos buenos, está separado de Dios, es decir, está separado del conocimiento de Dios, está separado del conocimiento de la palabra de Dios, está separado del entendimiento de la palabra de Dios, entonces el hombre que de por sí es malo, el hombre está totalmente perdido, ¿verdad? Y se cumple otra situación que estamos sufriendo, que es la teoría, la ley del relativismo, donde todo es relativo, ¿verdad? Cada quien cree en Dios a su manera, cada quien piensa lo que es correcto a su forma, cada quien piensa, ¿verdad? Lo que a mejor le parezca en sus conductas, porque además de que la humanidad cree que el hombre es bueno, todo es relativo, y entonces tú respetas mi verdad como yo respeto tu verdad, aunque ambas verdades estén equivocadas. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo, y la Biblia es absoluta. Repite conmigo, la Biblia es absoluta. La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios jamás es relativa. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿verdad? Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es una verdad absoluta. Y en esta verdad absoluta, cuando los hombres están alejados en su relativismo, de su propio pensamiento o ideología de lo que es lo correcto, de lo que es lo bueno, ¿verdad? Se separan cada vez más y más y más de la verdad y viven una mentira. Y ahora este salmo, amado hermano, nos hace reflexionar y nos debe hacer entender que en el mundo todos, ¿verdad? Y cuanto más empezamos a conocer la palabra de Dios, cuanto más empezamos a conocer la verdad, cuando más empezamos a saber lo que es correcto o incorrecto, en un mundo que tiende siempre a lo incorrecto, los sufrimientos siempre nos llegan. Los sufrimientos forman parte de la forma de vivir, ¿verdad? De todos aquellos que hemos conocido la verdad y nos esforzamos en vivir apegados en esa verdad absoluta. La Biblia dice en el libro de los Salmos 119, versículo 67, antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Entonces podemos entender que este salmista, este David, en el Salmo 6 expresa un momento de conflicto, un momento de prueba, un momento de gran sufrimiento, pero que eso es necesario, ¿verdad? Es necesario porque si no sufrimos, amados hermanos, conociendo el Evangelio, si no sufrimos conociendo y viviendo la verdad, jamás nos daremos cuenta de que somos hombres incorrectos que tenemos que ser corregidos. Vuelvo a repetir, somos hombres incorrectos que tenemos que ser corregidos. Y cuando cada persona le huye a la corrección, es como si le estuviera huyendo a Dios. Entonces tenemos que aprender de este salmo que debemos tener, como la Biblia dice en varios versículos. Juan 16:33, por ejemplo, nos dice, estas cosas nos dice Jesús, les he hablado para que en mí tengan paz, porque en el mundo en que vivimos, y más en la época que estamos viviendo, tendremos aflicciones, pero Jesús en la parte segunda de ese versículo dice, pero tengan confianza porque yo he vencido al mundo. Estamos en la antesala
de una crisis financiera, económica, como jamás, amado hermano, en décadas tú y yo no hemos vivido en esta generación una crisis financiera como la que se nos está ya presentando y se va a agudizar cada vez más. Estamos ya viendo rezagos de todo este plan diabólico del orden mundial con el virus y las consecuencias que esto ya trae. Y lo único que podemos entender es que son aflicciones, ¿verdad? Hay sufrimiento. Primera carta de Pedro, el apóstol Pedro también nos dice en el versículo 5, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Así que, amado hermano, aquí no hay de otra opción. O te agarras de la verdad de Jesucristo para sufrir la tribulación en 3 años y medio que se nos viene, para sufrir lo que tenemos que sufrir en el mundo, agarrado de Jesús, para que aprendamos a depender de Jesús, para que aprendamos a vivir en el absolutismo de la palabra de Dios, o seguirás sufriendo en tu ignorancia, lleno de mentiras, y algún día terminarás en la eternidad en el infierno. Son tiempos, ¿verdad?, donde este Salmo 6, David nos enseña, ¿verdad?, cómo se sufre y cómo se clama y cómo se gime y cómo se expresa el sufrimiento a Dios, porque en Dios siempre hay solución para cualquier situación. Mas al Dios de toda gracia que nos llamó, ¿verdad?, recordemos, a la gloria eterna en Jesucristo. Dice también Pedro en el primer capítulo, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo vamos a seguir siendo afligidos en diferentes pruebas. Apunta esto, amado, porque el mundo, ¿verdad?, con Satanás te está engañando en la apostasía de la iglesia, donde te están hablando que pare de sufrir, que acá no va a haber aflicción, que aquí todos son buenos, que aquí va a haber puros milagros y milagros y milagros. Yo, déjeme decirle algo, jamás he visto a una persona que los milagros lo conviertan a Jesucristo. Lo vemos en los evangelios, cómo Jesús hizo grandes milagros, hasta resucitar muertos, y los milagros no convierten a la gente a Jesús, ¿verdad? Tenemos que aprender, amados hermanos, en que en estos tiempos tenemos que ser más exigentes de buscar la verdad, de aferrarnos a Jesús, porque son tiempos donde seremos pasados por diferentes pruebas. Aquí en el mismo rebaño ya hubo hermanos que tuvieron COVID, otros más que han tenido familiares incluso ya muertos, y en fin, hemos vivido pruebas y vendrán más pruebas y más pruebas. Todavía no tenemos la fuerza que va a pasar con la persecución de la iglesia, y tenemos que mantenernos firmes, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque una vez que la prueba es presentada en nuestras vidas, es pasada, ¿verdad? Esto hace, ¿verdad?, que nuestra fe se incremente, amado hermano, ¿verdad? Porque la prueba es como si fuera el fuego, ¿verdad?, que viene a nuestra vida, que nos hace sufrir, que nos hace meditar, que nos debe de hacer reflexionar cuando estamos en la verdad. Y siempre cuando vienen pruebas y vienen sufrimientos, amado hermano, debemos de buscar el medio de la oración, del ruego con el Señor, porque el Señor a partir de ahí, ¿verdad?, está purificando nuestra vida para incrementar nuestra fe. Santiago lo dice, ¿verdad?, con mucha claridad, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Dígale a su hermano que tiene al lado, si usted quiere ser una persona que aprenda a esperar las promesas de Dios, que aprenda a esperar la bendición de Dios, tiene que ser paciente. Y para eso usted va a pasar pruebas, para que aprenda a ser paciente. Porque en la paciencia se empieza a completar la obra de Dios, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos a ser más sabios, podemos ser más entendidos, podemos empezar a ser gente, con el de al lado,
Y si tiene un espejo, voltéese a ver. Gente sin reproche, dígale, Dios no quiere que siga siendo una persona de reproche, ¿verdad? De quejumbroso, berrinchudo. Necesitamos aprender, amados hermanos, que en estos tiempos de apocalipsis que se nos vienen, tenemos que ser curtidos en saber pasar las pruebas, ¿verdad? Y las pruebas nos deben hacer atesorar más la oración, atesorar más la palabra de Dios, a no soltarnos de la verdad de Jesús, sabiendo que en el mundo, ¿verdad?, son mentira tras mentira, y al día de hoy lo único que vas a seguir oyendo son más mentiras y más mentiras y más mentiras, porque el plan de Satanás sigue avanzando, pero el plan de Dios se cumplirá, ¿verdad? Aleluya. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice con mucha claridad: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, dice nuestro Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, ¿verdad? Esta palabra de Apocalipsis 3, 10 y 11 es hermosísima. La palabra que estamos viendo en el libro de Salmos, en el versículo 4, dice claramente, capítulo 6 de Salmos 4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. Qué importante es no soltarnos de Dios, qué importante es estar ligado a la Escritura, estar ligado a la palabra de Dios. ¿Sabes qué, amado hermano? En estos tiempos de cautiverio, en estos tiempos, ¿verdad?, que ya no son cuarentena por 2, por 3, por 4, pues está alargando y alargando y alargando. Mucha gente falla en su fe, mucha gente falla en su comunión con Dios, mucha gente falla en conocer cada vez más la Escritura, mucha gente falla en la formación de convicciones. Y esto es parte de un plan diabólico, amado hermano. Tenemos que aprender, ¿verdad?, que ahora que no nos estamos reuniendo como lo hacíamos cotidianamente, aprender de esto, amado hermano, y empezar a absorber de la Escritura, alimentarte tú ahí donde estás en casa, alimentarte, a tomar con seriedad como nunca lo habías hecho, la verdad de Dios. Tenemos que estar limitados, ¿verdad?, en esas reuniones que veíamos cara a cara, porque ahora esta prueba que todos como iglesia, como familia de Dios estamos pasando, como es estar encerrado en casa, es estar limitado en actividades, en funciones, con problemas de salud en muchas ocasiones, con amenazas por la pandemia de muerte, con una situación caótica financieramente hablando. Ahí, en estos momentos, amados hermanos, nada más tienes dos: o seguir viviendo tu mundo de filosofías relativas, pensando que todo pasará, que no habrá problema, que todo es relativo, que Dios es bueno, que siempre vas a salir avanti, o tomar lo absolutivo que es la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Estos tiempos yo me tengo que cuadrar en la verdad. Dile al de al lado, estos tiempos me tengo que cuadrar en la verdad. Estos tiempos yo me tengo que meter con más seriedad a la Escritura. Estos tiempos Dios me tiene que decir qué hacer. Estos tiempos Dios me tiene que orientar. Estos tiempos Dios me tiene que ayudar, como clama David. Libra mi alma, Dios. Libra mi vida, Jesús, de lo que viene. Padre, consérvame en la misericordia de tu regazo, mi Dios. Rescátame de las manos del devorador, mi Dios. Líbrame de tanta gente impía y malvada, Señor, que no quieren nada tuyo. David, en una expresión, ¿verdad?, donde dice que ha consumido sus fuerzas en el versículo 6 de tanto gemir. Amado hermano, esa es la característica que debemos tener para poder vivir cuando estamos bajo prueba y sufrimiento. Porque cuando una persona entra a un quebrantamiento, empieza a vivir una verdadera libertad.
Sin quebrantamiento, amado hermano, no puede haber conciencia de la forma en que estamos viviendo. Sin quebrantamiento, no podemos descubrir las mentiras que el diablo ha infiltrado en nuestra mente para darnos cuenta de lo equivocado que andamos. Sin quebrantamiento no es imposible hacer un alto en esta vida tan evolutiva para darnos cuenta, amados hermanos, que debemos amarrarnos a lo absoluto de Dios, a su palabra, a sus promesas, a compartir el evangelio con más fuerza, a pregonar las buenas nuevas de Jesús, a aprender más acerca de Jesús. Porque si no es así, amado hermano, terminarás tristemente ahogado en tus propias preocupaciones y culpas. Este salmo es un salmo de clamor, es un salmo de lágrimas, es un salmo donde el salmista expresa su sentir por el sufrimiento, amado hermano, que está padeciendo, pero en el versículo 9 vemos cómo viene la confianza cuando exclama y dice: Jehová ha oído mi ruego y ha recibido Jehová mi oración. Se van a avergonzar todos aquellos que turbaban, ¿verdad?, muchos de mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. David estaba convencido que en todos esos momentos que tuvo mucho sobre su vida, de aflicciones, de tormentos, de pruebas, cuando él venía a derretir su corazón a Jesús, cuando él venía a expresar su alma a Jesús, cuando él venía a darle su sentir a Jesucristo, él estaba convencido que iba a encontrar no nada más un consuelo, sino una solución para las cosas que le están afligiendo. ¿Y sabes qué, amado hermano? Tenemos que formar un hábito. Sí, vuelvo a repetir, tenemos que formar un hábito en nuestra vida para que de vez en cuando, amado hermano, dile a tu hermano de al lado: no te hagas, no esperes que te venga la prueba, y aprende a afligirte y entregar tu alma al Señor. Porque es la manera en que nuestra coraza de orgullo, de soberbia, la ceguera que tenemos se puede romper y podemos darnos cuenta de lo que tenemos que empezar a trabajar para cambiar. Ya en estas épocas ya no podemos ser una iglesia torpe, una iglesia sin entendimiento, una iglesia que se va con las mentiras de una iglesia apóstata, de un mundo engañador, de un mundo totalmente adverso a la verdad de Dios. Tenemos que aprender, amados hermanos, y a ser más fuertes. Dile a tu hermano: tienes que fortalecerte. Tienes que fortalecer tus huesos espirituales. Dile a tu hermano: tus huesos espirituales se tienen que fortalecer para soportar las pruebas que vienen y tu fe pueda salir victoriosa para poder vivir por encima de las circunstancias y poder ser luz para tantas personas que aún viven sin esperanza. Tenemos que aprender, amados hermanos, a no soltarnos de Dios. Es triste ver a muchas personas en Cristo, ¿verdad?, que estuvieron en Cristo. Ahí piden oración por fulanito que iba a la iglesia, y otro fulanito que también, y otro fulanito que por ahí anda, y todos llenos de problemas, todos llenos de pruebas, pero sueltos de Jesús, ¿verdad? Dile: las pruebas son inevitables, pero lo que puede ser muy evitable es que tú no te sueltes de Jesús. Dile a tu hermano: no te sueltes de Jesús. Son tiempos donde Jesús no puede ser soltado de mi vida. Tiene que fortalecer mis huesos espirituales. Tiene que fortalecer mi ser. Porque solamente amarrado de Jesús puedo pasar victorioso esas pruebas. Y si las paso, amado hermano, voy a ser una persona con mayor fe, con mayor paciencia, con mayor poder de evangelización, para poder, amados hermanos, rescatar a más personas de su engaño, ¿verdad?
En estos tiempos que estamos viviendo, y soy reiterativo, cada vez que veo los salmos, y este Salmo 6, que es una plegaria a Dios por el sufrimiento, tenemos que recapacitar cómo son los tiempos que vivimos. Ve a tu alrededor, ve tus circunstancias. Es feo que te entres a un restaurante, hay una mesa o dos mesas. La violencia cada vez está peor en las calles. Ya no nada más hay una cerradura, hay 4 o 5 cerraduras. Ya es muy difícil, cada vez más difícil. Las familias en las economías están siendo sembradas, amado hermano. Las cuestiones a nivel mundial cada vez son más tensas. Cada vez se ven más engaños. Estaba viendo nada menos cómo el mundo va de peor en peor. Las redes sociales, todo eso se usa solamente para los placeres, para las circunstancias adversas a Dios, porque cada quien vive su verdad, ¿verdad? Relativamente hablando. Se han alejado contundentemente de la verdad de Dios, de lo absoluto de Dios, y estamos viviendo los tiempos que vivió Noé antes que llegara el diluvio. Hoy tenemos que levantar esa alarma espiritual en nuestras vidas y no alejarnos de Jesús. En el mundo hay engaños. Ya vimos un gran engaño del mundo, como es hacerles creer que el hombre es bueno. Otro engaño es que la gente vive sus pensamientos relativos, amado. Otro más es que Dios es Padre de todos, y la Biblia nos dice con mucha claridad que a los únicos que recibieron a Jesús se les dio la autoridad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. La Biblia es contundente en cuanto nos dice que muchos entrarán por la puerta ancha y espaciosa, que es la puerta del relativismo, donde cada quien busca a Dios a su manera, donde cada quien hace las cosas a su manera, donde cada quien quiere aprender a su manera y no están dispuestos a ser sujetados en una familia de Dios, con un pastor, con una autoridad, con una instrucción, con una reprensión. Y amado hermano, muchos se van a ir por ahí con un engaño. Pero cuando entendemos la Escritura, podemos ver que Jesús nos lleva a una puerta estrecha donde solamente caben de uno en uno. Y eso se necesita esfuerzo, se necesita disciplina, se exige preparación, amado hermano. Porque inclusive dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que en aquellos tiempos muchos de la iglesia serán engañados y estamos viendo cada vez más personas desviadas con tantos disparates ajenos a lo que dice la Biblia, que tanto habla, pensando que están en la verdad. Así que no te dejes engañar en estos tiempos. Aprende de este salmo y aprende a gemir, aprende a derretir tu alma a Dios, aprende a descargar tu alma, a descargar tus pensamientos, a descargar tus aflicciones, a descargar tus anhelos con el Señor. No dejes de leer la palabra de Dios. Tienes que leer 3 capítulos diarios por lo menos. No es como tú quieras, amado. Dile a tu hermano, la Biblia no se lee como tú se te pega la gana. Tienes que llevar un orden, tienes que llevar una disciplina, tienes que leer por lo menos 3 capítulos diarios, si son 4 mejor. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, tienes que leer la Biblia y leer la Biblia, devorarte la palabra de Dios, hacer tu toma de notas con las dudas, empezar a activar tu mente, tu corazón, para que en las mañanas antes de ir al baño a hacer pipí, te puedas postrar y decirle a Dios, gracias Señor, te alabo y te bendigo, Dios. Son tiempos, amados, donde se viene ya un discernimiento clarísimo. Probablemente en poco tiempo ya muchos ya no estaremos aquí. No vayas a ser de los que te quedas a ver lo que viene. Tenemos que aprender a hacer hábitos de alabanza y de adoración. Dile a tu hermano, entre más Biblia puedas tener en tu corazón y en tu alma, más correctamente se expresa en tu boca para honrar a Dios.
En la familia de Dios, amados hermanos, se nos enseña que la verdad no es lo que nosotros pensamos, sino lo que dice Dios. Mira a tu hermano, Dios te dice cómo debes vestirte. Dios te dice cómo debes hablar. Dios te dice cómo debes de conducirte. Dios te dice cómo debes, ¿verdad?, de vivir. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo y por eso vienen las pruebas, las aflicciones, los quebrantos. Porque ¿a qué falta nos hace para volvernos otra vez al redil con el Señor y volver a reflexionar y decir, sí, Señor, me estaba desviando? Así que no olvidemos, amados hermanos, que este mundo no tiene nada que ver con Dios, así que no te acomodes tanto. Dile a tu hermano, no te acomodes a este mundo. No te amoldes al mundo actual. Si nos empieza a ser renovado en tus pensamientos, en tu forma de entender y de obrar, porque solamente así empezaremos a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que aprender a conectarnos en oración con Dios. Y seguiremos estudiando este salmo, ya se les dará noticias más adelante. Quizá empezaremos, conforme vayan avanzando los días, estaré testeando todo esto y empezaremos a tener nuevamente células en Mateo Herrera, pero no con toda la gente. Se estarán invitando de 4 o 5 personas para verlos, platicar, conversar con todas las medidas necesarias. Y poco a poco, porque la verdad, para pensar que nos congreguemos como el domingo, yo creo que en este año ya no lo vamos a hacer. Es muy difícil las cosas que se están viviendo y nosotros debemos de seguir el objetivo, y el objetivo es hacer iglesia. Si ahorita la estamos haciendo virtualmente, empezaremos a hacerla paulatinamente en la manera de lo que se pueda, ¿verdad? Ahí en Mateo Herrera con células de estudio, empezaremos estudios nuevamente más profundos de la palabra de Dios escatológicamente hablando, como lo hemos anunciado, para que la gente se meta y la gente le dedique más tiempo a la escritura, la gente pueda entender la promesa que dice Dios, busca primeramente mi reino y todo lo demás se te ha dado por añadidura. Así que no te equivoques buscando primero las añadiduras para que una vez que tengas tus añadiduras puedas buscar el reino. Nunca lo vas a terminar de buscar. Así que, amado hermano, esto es una llamada de emergencia. Dile a la familia con la que estás conviviendo, esta es una llamada de emergencia. El tiempo de amarrarse a Jesús sin soltarlo ya llegó. No te puedes soltar de Jesús, no seas esa virgen insensata. No puedes dejar de aprender a clamar, a gemir. No sé cuántos de ustedes han experimentado esto que expresó David en el Salmo 6, de gemir, gemir, gemir a Dios y decirle, Señor, lleno de aflicción hasta sudas, amado. ¿No sabes qué bien cae? Porque somos malos. Dile a tu hermano, somos malos por naturaleza. Allí si algún hermano se ofende, discúlpeme hermano, pero yo le digo que es malo porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Usted es malo. Usted necesita medicina, igual que yo. Y la medicina es la palabra de Dios. Si usted no se mete su medicina, su enfermedad va a ser mayor, 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 hasta que la enfermedad lo va a cegar por completo y lo va a hacer creer que usted está sano. Así que estamos enfermos y tenemos que empezar a seguir siendo sanados a través de la medicina de Dios. Y eso nos va a hacer entender que debemos clamar en oración a Dios, que todo lo que necesitemos en oración se resuelve, que hay un mundo espiritual activo, que no nada más el mundo existe por lo que vemos, existe porque existe, amado hermano, y es tridimensional, como lo hemos enseñado. Hoy estamos viviendo ya tiempos, amados, donde cada vez se ven más objetos que vienen del espacio, más señales que dejan. Hay una actividad ya cósmica, como hablamos de guerra cósmica, ya muy activa, ya son tiempos. Así que usted debe estar preparado, no se espante.
Lo que pasó en Beirut hace unas semanas, lamentablemente, pues es una pequeña muestra de la maldad que hay en el ser humano. El virus que se soltaron y han matado a tanta gente es otra muestra de la maldad que hay en el ser humano. Todo lo que vivimos día a día de asesinatos, asaltos, muertes, es una muestra de la maldad. El hombre está enfermo. Y usted y yo tenemos la medicina para empezar a ser curados. Así que no se aleje de la medicina de Dios. Cada vez que empiezo a ver ahí hermanos con más síntomas de enfermedades porque están alejados de la medicina de Dios. No se aleje de la medicina de Dios. Que su boca se abra para hacer alabanza a Dios y no decir insensatez. Recuerde que la Biblia dice que de la abundancia del corazón se expresa la boca. Y tenemos que ser alabanza y olor fragante para la gente que se salva. Y olor pestilente para la gente que rechaza a Dios y se va a la muerte eterna. Así que, amado hermano, le animo, le exhorto en el nombre de Jesús a que no deje de estudiar la Escritura. Los salmos son hermosos. Dejamos la última vez tarea para que en el Salmo 4, si no mal recuerdo, se aprendieran, ¿verdad? Fue el 1, después fue el 3, si no mal recuerdo. Amén. Y vamos a seguir dejando salmos para memorizar, porque es importante tener la palabra aquí. Así que, hermanos, prepárese. Vamos a empezar a hacer anuncios. No se desconecte. Vamos a seguir dando de baja gente pasiva en los chats, que no se conecta, que no le importa hacer iglesia virtual, donde ya hay menos esfuerzo de traslados. Tenemos que ser cada vez más claros, amados, porque tenemos que ser muy objetivos en alimentar a la familia y en rescatar a los elegidos. Pues no podemos seguir siendo distraídos por gente que nada más viene por milagros y milagros y milagros y no terminan de aceptar a Jesús. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, le bendigo, agradezco a Jesús que a usted lo ha traído a conocer la salvación del Señor, que usted está siendo documentado acerca de los planes de Dios, de las circunstancias que vivimos, y está siendo llamado a ser un representante digno de Jesús en estos tiempos. Padre, te alabamos, te damos el honor, la gloria, Señor, la alabanza. Bendito eres, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo que hiciste, Señor, y existe por ti. Porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el hombre sigue siendo el mismo. Por eso te alabamos, Jesús. Por eso te amamos. Porque tú has venido a ser mediador entre Dios y los hombres. Tú has venido a justificar mi pecado, Señor, y a abrirme un espacio delante del Padre. Por eso te alabo y te bendigo, Jesucristo. Y hoy en tu nombre, Señor, quiero bendecir a cada persona que con un corazón dispuesto, con una necesidad, hambre de ti, Jesús, se conectan a escuchar tu palabra, Señor. Porque han reconocido que necesitan tu medicina, Jesús. Necesitan el pan de vida eterna, mi Dios. Porque en el mundo estamos llenos de aflicciones, Señor, pero hemos confiado que tú has vencido cada una de ellas. Hoy queremos bendecir en especial a cada persona diligente, personas esforzadas, personas que han empezado, Señor, a entender que no pueden soltarse de Jesús. Hoy te pedimos por todos y cada uno de ellos, Señor, para que tu presencia, Señor, en ellos vaya cambiándolos cada vez más y preparándolos, Señor, para el día de tu regreso glorioso. Bendecimos a tu iglesia y en el mundo espiritual mandamos tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, para que ahí donde está cada hermano, Señor, reciba tu bendición, tu consuelo y tu protección. Por la sangre de Jesucristo los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.